En la primavera de 1858, la plantación Deer Creek se alzaba como un reducto aislado de la riqueza y la brutalidad sureñas, enclavada en la pantanosa frontera entre Luisiana y Mississippi. Ubicada en el condado de Tennessee, esta remota plantación era propiedad de Edgar Carter, un hombre cuya reputación de crueldad se había extendido por las comunidades esclavizadas de la región. El aislamiento geográfico de la plantación benefició a su propietario. Situada entre densos bosques de cipreses y humedales casi intransitables, Deer Creek se encontraba fuera del alcance significativo de la limitada supervisión que las autoridades podían haber proporcionado. La plantación albergaba a aproximadamente 40 personas esclavizadas, entre ellas un matrimonio llamado Samuel y Hannah. Samuel, que en 1858 tenía unos 28 años, había sido adquirido por Carter 5 años antes en una plantación vecina. Fuerte y observador, Samuel había recibido tareas cada vez más importantes en la plantación, llegando a convertirse en guardaespaldas y asistente personal de Carter, un puesto que le otorgaba ciertos privilegios, a la vez que lo colocaba en constante contacto con la violencia de su dueño. Hannah, esposa de Samuel durante 3 años, trabajaba como empleada doméstica, principalmente como camarera, encargada del mantenimiento de las habitaciones personales de Carter. Con aproximadamente 25 años, había pasado toda su vida en esclavitud, tras haber nacido en la plantación de Deer Creek. Los registros históricos sugieren que Hannah poseía una gran inteligencia y adaptabilidad que le permitían desenvolverse con notable destreza en el peligroso panorama social de la casa de la plantación. Edgar Carter representaba una clase particular de propietarios de plantaciones que había surgido en el sur de Estados Unidos. Hombres que habían adquirido su riqueza relativamente recientemente y buscaban consolidarse como miembros de la aristocracia sureña. A diferencia de las antiguas familias de plantaciones, que a veces mantenían una fachada paternalista con respecto a su fuerza de trabajo esclavizada, Carter consideraba sus bienes humanos como activos puramente económicos que podían ser explotados sin restricciones. Su reputación de maltratador físico solo era comparable a su conocida práctica de explotación sexual de mujeres esclavizadas. La vida cotidiana en Deer Creek ejemplificaba la brutal realidad del sistema de plantaciones estadounidense. El trabajo comenzaba antes del amanecer y continuaba hasta después del atardecer. La población esclavizada vivía alojada en toscas estructuras de madera, sin aislamiento adecuado, agua corriente ni suficiente suministro de alimentos. El castigo por presuntas infracciones era rápido y, a menudo, público para imponer el cumplimiento mediante el miedo. Los registros históricos indican que no menos de 7 personas esclavizadas murieron en circunstancias cuestionables en la plantación entre 1855 y 1858. La lejanía de Deer Creek planteaba desafíos prácticos para cualquiera que considerara escapar. El terreno circundante ofrecía barreras naturales en forma de pantanos infestados de caimanes, maleza enmarañada y marismas peligrosas. Además, las patrullas locales de esclavos recorrían la región con regularidad con perros de caza adiestrados. Los pocos que habían intentado escapar de Deer Creek habían sido recapturados y sometidos a terribles castigos o habían desaparecido en los pantanos, presumiblemente tras haber encontrado su fin en ese entorno hostil. Fue en este contexto de violencia institucionalizada, aislamiento geográfico y obstáculos aparentemente insuperables que Samuel y Hannah comenzaron a formular lo que se convertiría en uno de los actos de resistencia más notorios en la Luisiana anterior a la Guerra Civil. La relación entre los Carter y sus sirvientes esclavizados se basaba en una compleja red de poder, manipulación y supervivencia. Como guardaespaldas personal de Carter, Samuel ocupaba una posición inusual dentro de la jerarquía de la plantación. Acompañaba a Carter en viajes de negocios a pueblos cercanos, vigilaba las reuniones con otros dueños de plantaciones y participaba en conversaciones que la mayoría de los esclavos jamás escucharían. Esta proximidad le proporcionó a Samuel información valiosa sobre la región, posibles rutas de escape y la política general del sur esclavista. Los relatos históricos de las plantaciones vecinas sugieren que Carter seleccionó a Samuel para este puesto no solo por su fuerza física, sino también por el tormento psicológico que le infligiría, obligándolo a proteger al mismo hombre que reclamaba la propiedad sobre él y su esposa. Carter parecía encontrar especial satisfacción en este acuerdo, y a menudo hacía comentarios en presencia de Samuel sobre la supuesta lealtad de su negro personal. Mientras tanto,
La posición de Hannah como sirvienta doméstica la colocaba en una situación igualmente precaria. Trabajando principalmente en las habitaciones privadas de Carter, fue sometida repetidamente a sus insinuaciones y agresiones indeseadas. Relatos contemporáneos de otras sirvientas, documentados años después en los registros de la oficina de Libertos, indicaban que Carter había desarrollado lo que él consideraba una relación especial con Hannah, regalándole pequeños obsequios y baratijas tras estos encuentros, objetos que, sin que Carter lo supiera, Hannah conservaba cuidadosamente en lugar de exhibirlos o usarlos. Para el invierno de 1857, tanto Samuel como Hannah habían comenzado a cultivar por separado aspectos específicos de su relación con Carter para obtener cualquier ventaja que pudiera facilitar su huida. Samuel proyectaba una imagen de absoluta fiabilidad e inteligencia excepcional, haciéndose cada vez más indispensable para los negocios de Carter. Hannah, por su parte, sorteó sus traumáticas circunstancias simulando aceptar estratégicamente las insinuaciones de Carter, a la vez que minimizaba su contacto con él siempre que era posible. El registro histórico superviviente, aunque incompleto, sugiere que Samuel y Hannah llevaron a cabo su planificación con suma cautela. Nunca hablaron abiertamente sobre la huida mientras se encontraban en las plantaciones, sino que desarrollaron un sistema de señales sutiles y frases en clave. Comenzaron a recopilar información metódicamente sobre las rutas hacia el norte, centrándose especialmente en la red de asistencia que comenzaba a conocerse como el ferrocarril subterráneo, aunque su alcance en el sur profundo seguía siendo limitado. Lo que se hizo cada vez más evidente para Samuel y Hannah fue que su posición en Bear Creek se volvía más peligrosa con cada mes que pasaba. A principios de 1858, Carter había comenzado a sospechar de las actividades de Samuel, cuestionando en particular sus movimientos por la plantación y sus interacciones con personas esclavizadas de las propiedades vecinas. Carter también había comenzado a someter a Hannah a un escrutinio más riguroso, acusándola ocasionalmente de robar objetos pequeños de la casa principal o de sembrar el descontento entre los demás sirvientes. La presión se intensificó en marzo de 1858 cuando Carter adquirió a un nuevo esclavo llamado Isaiah, a quien presentó como posible sustituto de Samuel. La implicación era clara: la posesión de privilegio relativo de Samuel era precaria y Carter podía revocarla a su antojo. Simultáneamente, Carter había comenzado a gestionar la venta de varias personas esclavizadas, y circularon rumores de que Hannah podría estar entre las personas destinadas a ser vendidas a una plantación más al sur de Luisiana, lo que separaría a la pareja para siempre. Ante este panorama de crecientes amenazas a su ya precaria existencia, Samuel y Hannah reconocieron que su margen de maniobra se agotaba rápidamente. La evidencia documental sugiere que, para abril de 1858, habían comenzado a ultimar los detalles de un plan que conduciría a uno de los asesinatos en plantaciones mejor documentados de la época anterior a la Guerra de Secesión. El registro histórico sobre el desarrollo exacto del plan de Samuel y Hannah sigue siendo fragmentario, reconstruido a partir de investigaciones posteriores y testimonios de otras personas esclavizadas en Bear Creek. Lo que emerge es el retrato de una estrategia cuidadosamente elaborada, surgida en circunstancias desesperadas y ejecutada con notable precisión dadas las limitaciones a las que se enfrentaban. Para abril de 1858, Samuel había logrado obtener varias ventajas cruciales gracias a su posición como guardaespaldas de Carter. Primero, había memorizado los horarios de patrullaje de las plantaciones vecinas y las autoridades del condado, identificando un periodo de 3 días al mes en el que la vigilancia era mínima debido a una subasta de ganado en un pueblo a unos 32 kilómetros de distancia. Segundo, al acompañar a Carter en viajes de negocios, Samuel había establecido contacto con un barquero negro libre que operaba a lo largo del río Mississippi y que le había proporcionado información vaga pero prometedora sobre posible asistencia más al norte. La contribución de Hannah a su plan de escape fue igualmente vital. Gracias a sus funciones en la casa principal, había identificado la ubicación de los fondos de emergencia de Carter, una pequeña caja fuerte con aproximadamente $200 en billetes, guardada en su estudio. Además, a lo largo de más de un año, había acumulado varias joyas que Carter le había regalado tras sus agresiones. Estos objetos, principalmente anillos de oro y un collar de perlas, representaban una riqueza portátil que podría intercambiarse por transporte o asistencia una vez que huyeran de la plantación.
La pareja también se había preparado físicamente para el viaje tanto como sus circunstancias lo permitían. Samuel había ido acumulando pequeñas cantidades de comida en conserva, ocultándolas en varios lugares del límite norte de la plantación. Hannah había cosido bolsillos ocultos en una prenda interior para guardar objetos de valor. Ambos habían estudiado el cielo nocturno siempre que les era posible, aprendiendo a orientarse con la estrella polar, conocimiento que les resultaría esencial durante su viaje por los pantanos. Sin embargo, su plan se topó con un obstáculo importante en mayo de 1858, cuando Carter empezó a expresar sospechas explícitas sobre sus actividades. Según los relatos de otros sirvientes de la casa, registrados durante la investigación posterior, Carter había convocado a su capataz, un hombre llamado Bartholomew Jenkins, a una reunión privada durante la cual expresó su preocupación de que Samuel pudiera estar desarrollando ideas que excedían su posición y que Hannah se estuviera involucrando demasiado en asuntos que no le concernían. El 18 de mayo de 1858, Carter informó a Jenkins que tenía la intención de vender a Samuel a una plantación en Mississippi y transferir a Hannah a trabajar en el campo en lugar de en la casa, lo que los separaba y eliminaba los limitados privilegios que habían conseguido. Jenkins testificó posteriormente que Carter había programado estos cambios para que entraran en vigor el 25 de mayo, lo que les daba a la pareja menos de una semana antes de que su situación se deteriorara drásticamente. Este anuncio obligó a Samuel y Hannah a acelerar su cronograma. En lugar de esperar las condiciones óptimas que habían identificado, debían actuar de inmediato o enfrentarse a una separación permanente. La evidencia documental sugiere que la noche del 20 de mayo, tomaron la decisión final no solo de escapar, sino de eliminar la amenaza más inmediata a su libertad, el propio Edgar Carter. El plan que desarrollaron reflejaba tanto la desesperación de sus circunstancias como una evaluación lúcida de sus limitadas opciones. Samuel usaría su puesto de guardaespaldas para acceder a Carter mientras trabajaba solo en su estudio, como era su costumbre cada noche. Hannah se aseguraría de que el personal doméstico estuviera ocupado en otras partes de la mansión. Tras eliminar a Carter, tomarían los fondos de emergencia, junto con cualquier otro objeto valioso que pudieran transportar fácilmente, y huirían hacia el norte a través de los pantanos antes de que se diera la alarma. Lo que distingue este caso de muchos actos de resistencia similares es el grado de planificación involucrado. Samuel y Hannah no actuaron en un momento de ira descontrolada ni en defensa propia inmediata, sino que ejecutaron un plan deliberadamente formulado en respuesta a años de abuso y la inminente amenaza de separación. Este nivel de premeditación ocuparía un lugar destacado posteriormente en la investigación oficial y en la documentación del caso en los registros legales de la época. En la tarde del 21 de mayo de 1858, la casa principal de la plantación Butte Creek permanecía relativamente tranquila. Según los registros meteorológicos de un condado vecino, la noche era inusualmente cálida para la temporada, con una luna creciente que proporcionaba una iluminación moderada en toda la propiedad. Edgar Carter se había retirado a su estudio del segundo piso después de cenar, como era su costumbre, para revisar las cuentas y la correspondencia de la plantación. El personal de la casa había sido despedido a sus aposentos, con la excepción de Samuel, quien permanecía en su puesto cerca del estudio de Carter, y Hannah, quien cumplía con sus tareas vespertinas. Los registros históricos recopilados a partir de la investigación posterior indican que, aproximadamente a las 8:15 de la noche, Carter le pidió a Samuel que le trajera una botella de bourbon del comedor de la planta baja. Esta solicitud le permitió a Samuel entrar al estudio legítimamente, portando tanto el alcohol solicitado como un cuchillo de cocina que ocultaba entre su ropa. Hannah, mientras tanto, se había asegurado de que los demás sirvientes de la casa estuvieran ocupados con tareas en la cocina independiente, despejando así la casa principal de posibles testigos. La evidencia física documentada por las autoridades del condado sugería que Samuel entró al estudio, colocó la licorera sobre el escritorio de Carter y luego se movió rápidamente detrás de él. El informe del médico forense, conservado en los archivos del condado, indicó que Carter sufrió una única herida decisiva en el lado derecho del cuello, que le seccionó la arteria carótida y le provocó una rápida pérdida de sangre. La posición y el ángulo de la herida indicaban que Samuel se había acercado por detrás mientras Carter estaba sentado en su escritorio, concentrado en sus libros de contabilidad. El estudio de Carter,
Una habitación modesta de aproximadamente 3,6 por 4,5 metros se convirtió en el escenario de lo que las autoridades investigadoras describirían posteriormente como un acto deliberado de insurrección violenta. Las pruebas de sangre documentadas en la habitación sugerían que Carter intentó levantarse de la silla, pero se desplomó casi de inmediato, probablemente perdiendo el conocimiento en cuestión de segundos debido a la gravedad de la herida. La ausencia de heridas defensivas en las manos o brazos de Carter indicaba que no tuvo oportunidad de defenderse ni de pedir ayuda. Los estándares forenses contemporáneos eran primitivos comparados con las medidas modernas, pero el forense del condado señaló en su informe que la muerte habría ocurrido en aproximadamente 2 minutos. La posición del cuerpo de Carter, descubierto a la mañana siguiente por la cocinera, indicaba que se había desplomado sobre su escritorio antes de deslizarse al suelo, dejando marcas de sangre distintivas que posteriormente ayudarían a los investigadores a reconstruir la secuencia de los hechos. Tras asegurarse de que Carter había fallecido, Samuel salió silenciosamente del estudio e hizo una señal a Hannah, quien esperaba en el pasillo contiguo. Según testimonios posteriores de personas esclavizadas que presenciaron parte de lo que siguió, la pareja se movió con notable eficiencia por la casa principal, recogiendo únicamente los artículos que habían sido considerados esenciales para su escape. Hannah recuperó aproximadamente $170 en billetes de la caja fuerte de Carter, junto con las joyas que había acumulado. Samuel recogió un cuchillo de caza de la vitrina de Carter, una pequeña brújula y una cantimplora. También se llevaron una pequeña cantidad de conservas de la despensa de la cocina, suficiente para varios días sin que fueran demasiado voluminosas como para dificultarles el movimiento. La evidencia documental sugiere que Samuel y Hannah abandonaron la casa principal aproximadamente a las 8:45 de la noche, menos de 30 minutos después del ataque fatal. Al parecer, su partida pasó desapercibida para los demás residentes de la plantación. Inicialmente se dirigieron a los barracones de esclavos, donde se detuvieron brevemente para recoger los pequeños paquetes de provisiones adicionales que habían escondido previamente, antes de adentrarse directamente en los pantanos de cipreses que bordeaban el límite norte de la plantación. Para cuando se descubrió el cuerpo de Carter, aproximadamente a las 6:30 de la mañana siguiente, Samuel y Hannah llevaban una ventaja considerable, atravesando un terreno prácticamente intransitable para quienes no conocían sus peligros. El grupo de búsqueda inicial, organizado apresuradamente por el capataz de la plantación, perdió su rastro al borde del pantano, y los posteriores intentos de rastreo con sabuesos se vieron obstaculizados por el entorno anegado y las cuidadosas medidas que la pareja aparentemente había empleado para ocultar su olor. El asesinato de Edgar Carter conmocionó a las comunidades de las plantaciones del sureste de Luisiana. Los periódicos locales documentaron el miedo que se extendió entre los dueños blancos de las plantaciones, y el Baton Rouge Gazette informó el 24 de mayo que el brutal asesinato de un respetado hacendado a manos de su fiel servidor representa la manifestación del mayor temor de nuestra sociedad. En cuestión de días, se incrementaron las patrullas en toda la región y las plantaciones vecinas impusieron toques de queda y medidas de vigilancia más estrictas a sus poblaciones esclavizadas. Las consecuencias inmediatas del asesinato de Carter transformaron la plantación de Butte Creek en el centro de una de las mayores cacerías humanas en la Luisiana anterior a la Guerra de Secesión. Los registros del condado indican que, a los 3 días del descubrimiento del cuerpo de Carter, más de 60 hombres se habían unido a las partidas de búsqueda que rastreaban los alrededores. Estas labores fueron coordinadas por las autoridades locales, pero se vieron reforzadas considerablemente por voluntarios de las plantaciones vecinas, muchos de los cuales aportaron más perros de caza y armas de fuego. A pesar de esta importante asignación de recursos, los equipos de búsqueda se enfrentaron a dificultades extraordinarias. El pantano al norte de Butte Creek presentaba un entorno laberíntico de canales de agua, cipreses y esteras de vegetación flotante. Los registros meteorológicos históricos indican que la región experimentó lluvias inusuales a finales de mayo de 1858, lo que complicó aún más las labores de rastreo. Para el 25 de mayo, el Boletín Oficial de Búsqueda reconocía que los fugitivos habían demostrado un conocimiento excepcional del terreno y una habilidad excepcional para ocultar su rastro. Lo que se hizo cada vez más evidente durante la investigación fue hasta qué punto Samuel y Hannah se habían preparado para este momento.
Los testimonios de otras personas esclavizadas en Butte Creek, recopilados durante la investigación y conservados en los archivos del condado, revelaron que Samuel había estudiado metódicamente el pantano durante sus ocasionales expediciones de caza con Carter. Fana, por su parte, había establecido contacto con al menos 2 personas esclavizadas en plantaciones vecinas que les brindaron poca ayuda durante la fase inicial de su escape, aunque estas personas nunca fueron identificadas por las autoridades. El último avistamiento confirmado de la pareja ocurrió el 26 de mayo, cuando un pescador reportó haber encontrado a 2 personas de color que coincidían con la descripción de los fugitivos aproximadamente a 24 kilómetros al noreste de Butte Creek. El pescador, cuyo nombre figuraba como Jeremiah Clifton, declaró haber observado brevemente a la pareja a distancia mientras se desplazaban por una cresta entre 2 canales de agua, pero no interactuó con ellos ni alertó a las autoridades hasta varias horas después, cuando regresó a las zonas habitadas. Este avistamiento representó el último rastro documentado de Samuel y Hannah en los registros oficiales. La investigación posterior se expandió a condados vecinos y finalmente cruzó a Mississippi, pero no arrojó más pruebas creíbles de su paradero. A mediados de junio, las labores de búsqueda organizadas se habían reducido considerablemente, aunque seguían colgadas por toda la región avisos que ofrecían una recompensa de $500 por información que condujera a su captura. El registro histórico sobre el destino de Samuel y Hannah sigue siendo incompleto y consiste principalmente en especulaciones y relatos sin verificar. Una narrativa persistente que surgió en las décadas posteriores a la Guerra Civil sugería que la pareja había llegado con éxito a los estados del norte a través del ferrocarril subterráneo. Este relato apareció en varios testimonios de posguerra recopilados por agentes de la oficina de Libertos, incluyendo uno de un exconductor anónimo que afirmó haber ayudado a una pareja de los profundos pantanos de Luisiana que había eliminado a su amo a cruzar a Ohio a finales de 1858. Otro relato, documentado en una carta privada fechada en 1875 y descubierto en un archivo de Minnesota, hacía referencia a Samuel y Hannah de Luisiana, quienes se habían establecido como agricultores en una pequeña comunidad negra libre cerca de la frontera con Canadá. Esta carta, escrita por un ministro de la Iglesia, los describía como miembros trabajadores y respetables de nuestra congregación que llevan el peso de su extraordinaria trayectoria con serena dignidad. La autenticidad de esta carta sigue siendo objeto de debate histórico. Lo cierto es que, a pesar de los cuantiosos recursos desplegados para capturarlos, Samuel y Hannah desaparecieron prácticamente de todos los registros oficiales. Nunca fueron detenidos, juzgados ni castigados por el asesinato de Carter. La plantación de Butte Creek, al carecer de un heredero inmediato, fue finalmente vendida a un hacendado vecino a finales de 1858, y su población esclavizada se dispersó mediante diversas ventas. El caso de Samuel y Hannah presenta un ejemplo notable de resistencia dentro del brutal sistema de esclavitud estadounidense. A diferencia de muchos actos de rebelión que fueron rápidamente reprimidos y castigados, su cuidadosa planificación, profundo conocimiento del entorno y extraordinaria determinación les permitieron no solo escapar de la esclavitud, sino también desaparecer de una sociedad que había dedicado cuantiosos recursos a su captura. Su historia, reconstruida a partir de evidencia fragmentaria y materiales de archivo, constituye un testimonio de la capacidad humana de resistencia estratégica, incluso a las condiciones más opresivas. Si bien el destino final de Samuel y Hannah quizá nunca se conozca con certeza, su desaparición en el registro histórico representa una forma de victoria contra un sistema diseñado para negarles cualquier posibilidad de libertad o autodeterminación. El asesinato de Butte Creek, como llegó a conocerse en documentos legales e históricos, sigue siendo uno de los casos criminales más exhaustivamente documentados y, en última instancia, sin resolver, del sur anterior a la Guerra Civil, una sombra que continúa acechando el paisaje histórico de la esclavitud estadounidense.